Buenas tardes, mi nombre es Juan David Santipalera, aquí estoy con mi compañera Wendy Sofía Cantillo Beltrán. y en la tarde de hoy vamos a hablar sobre las diferentes alteraciones que surgen en el neurodesarrollo del embarazo, específicamente cada trimestre del embarazo. Comenzaremos con la espina bífida. Esta es una alteración congénita que se produce alrededor de la primera y cuarta semana del embarazo. Esto ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman correctamente, no se cierran la una con la otra de manera adecuada. Esta tiene 3 niveles de gravedad, siendo el primer nivel la espina bífida oculta el de menor gravedad. ¿Por qué? Porque nada más es un desplazamiento entre una o más vértebras en donde se forma un pequeño espacio, más no presenta lesiones significativas, síntomas graves ni nada por el estilo. La segunda sería la meningocele, que esta sí llega a ser grave debido a que se forma lo que vemos normalmente cuando hablamos de la espina bífida, sería aquí. Este es el infante que nace con la meningocele, que se forma esta protuberancia donde está aquí, no presentada la otra parte de la vértebra, sino la dura madre, la médula espinal, que es esto amarillo, y está cubierto por líquido cefalorraquídeo. Bueno, en este caso se forma este globo que recubre a la médula, como pueden ver se va desarrollando normalmente hasta que llega a esta área del joven. Después tenemos a la mielingocele, que sería esta misma burbuja pero abierta por completo, mostrando incluso a los huesos del infante o parte del chico. Esta es mucho más grave porque puede presentar parálisis, lesiones, debilidad muscular y ser propensa a otro tipo de infecciones. Para esto tenemos aquí un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, la espalda del joven, en donde aquí estaría, pues esto ya sería la piel normal de una persona, pero en el caso de la espina bífida, esta piel se vería esto sería inflado y, como sabemos, esto es una alteración del tubo neural. Aquí entonces sería la dura madre, un relleno del LCR y entre medio la médula espinal. En un caso normal, el tubo neural se cierra, aquí habiendo los huesos, la vértebra, se cierra la médula espinal y queda completamente cerrada. En el caso de la espina bífida, queda abierto esto y no se cierra adecuadamente, por ende comienza a salir, aquí en el caso de la meningocele, esta burbuja y quedaría aquí la espina bífida sobresaliente del cuerpo del infante. Esto ya tiene operación en el día de hoy y los resultados cada vez son mejores en los jóvenes. Bueno, siguiendo con las alteraciones referentes al tubo neural, podemos hablar acerca de la anencefalia. Esa, al igual que la anterior alteración, pasa en el primer trimestre del embarazo y trata acerca de cuando la capa superior del tubo neural no se cierra por completo. El bebé generalmente nace sin la parte de arriba de su cabeza y, o sea, la parte que está encargada del pensamiento y la coordinación. Este tipo de diagnóstico generalmente es letal para cualquier infante que después de nacer podría vivir días o incluso horas, dependiendo de acuerdo a la gravedad de la alteración. Bueno, concluyendo a las alteraciones del primer trimestre del embarazo, podemos hablar acerca de sus causas, de las alteraciones, y mi compañero les va a hablar. Bueno, en la espina bífida las causas aún no son concluyentes debido a que se llegan a ver factores genéticos, factores ambientales y factores del periodo del embarazo, sea por alimentación, sustancias, entre otras, que influyen en que esta alteración se presente. Continuando con esto, mi compañera continuará con la anencefalia. Bueno, en cambio, son muy específicas los factores asociados a la anencefalia porque se refiere al abuso de sustancias tóxicas y también a la falta de folato en la madre, por lo cual esta no tiene cura y es un diagnóstico letal, como anteriormente dije.
Bueno, ahora continuaremos con las alteraciones del segundo trimestre, que es mes 3 al 6 en el embarazo. Para esto comenzaremos hablando de la microcefalia. Bueno, la microcefalia es una alteración bastante rara, ya que se da uno entre miles en los jóvenes, en los bebés, perdón. Esta, además, se da por causas muy diferentes, como por ejemplo toxinas, radiación o por infecciones muy peligrosas como el VIH, pero también con causas bastante comunes, siendo esta la alimentación, la falta de alimentación precisamente, y otros contaminantes o tóxicos del ambiente, por ejemplo, a mujeres de radiología se verá. Bueno, como pueden ver en la imagen, la microcefalia, como el nombre indica, esta es un bebé de cabeza de tamaño normal, y este es un bebé con una microcefalia más leve y ya una microcefalia severa, donde su cráneo es más pequeño. Entonces, ¿qué podemos llegar a la conclusión con esto? La microcefalia es una alteración congénita en muchos casos, que lo que pasa es que la circunferencia del cráneo no es la adecuada ni para la edad ni el sexo del paciente, del bebé en este caso. Entonces, a la medida de que va creciendo, su circunferencia no aumenta y por ende se quedará pequeño. Esto puede generar lesiones, puede generar alteraciones y problemas como retraso mental, dificultad en el habla y motricidad, como también ya a nivel de salud, en donde la persona, en donde el bebé en este caso, pues va a morir. Yo le voy a hablar acerca de la hidrocefalia, también una alteración del segundo trimestre en el embarazo. La hidrocefalia se refiere a la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, lo cual puede añadir presión y daño al mismo. En estas se pueden ver varios tipos, más sin embargo voy a hablarles acerca de las más comunes, que es la congénita, la cual está presente al nacer. Se puede dar por malformaciones en el desarrollo fetal, y también está el adquirido, la hidrocefalia adquirida. Esa se puede hacer después del nacimiento, o se puede producir a causa de una lesión o un tumor. Y bueno, en esta específicamente hablamos acerca de la hidrocefalia normotensiva. Esta implica una presión de líquido cefalorraquídeo, mas sin embargo viene con una dilatación ventricular. Aquí en el video podemos ver que los ventrículos están llenos de líquido cefalorraquídeo. Y aquí podemos ver un cerebro normal y luego un cerebro con hidrocefalia. Este es un diagnóstico tratable y no necesariamente letal para el infante. Hay tratamiento para esta alteración, y hay un dato interesante, que hay un médico investigador colombiano llamado Solomon Hacking, que murió hace ya varios años. Él desarrolló el invento llamado la válvula de Hacking. Este fue un invento que revolucionó el tratamiento de la hidrocefalia. Digamos que ese ayuda a redirigir el líquido cefalorraquídeo al estómago para que se pueda reabsorber y no añada más presión en el cerebro del infante. Bueno, las causas para la hidrocefalia están en cuando hay un problema en la producción y absorción del líquido cefalorraquídeo, que normalmente se utiliza en el cerebro para poder amortiguar dentro de la cabeza, para poder amortiguar el cerebro. Bueno, para concluir en esta explicación, vamos a hablar acerca de las alteraciones que implican el tercer trimestre del embarazo, que ya implica los últimos 3 meses en el desarrollo del feto. Voy a hablar acerca de la agenesia del cuerpo calloso. Esta es una alteración donde
hay una falta de formación en la región central que altera el desarrollo embrionario. Esta alteración puede ocasionar la falta o la completa, ¿cómo decirlo?, formación de fibras interhemisféricas que conectan ambos hemisferios. En este dibujo se puede observar la agenesia del cuerpo calloso. Aquí en este dibujo se puede observar el espacio y donde está la alteración, y aquí este es un cerebro normal, donde no hay un espacio entre los hemisferios. Las causas de esta alteración pueden ser tanto genéticas como ambientales. Hay una mayor incidencia entre las causas genéticas, más sin embargo, en los factores ambientales está más relacionado con el síndrome de alcoholismo fetal, en donde ese tipo de sustancias tóxicas afectan en el desarrollo final del feto y puede ocasionar este tipo de alteraciones. Bueno, en el caso mío hablaremos sobre el autismo. Como tal, el autismo sí tiene que ver en este último proceso, debido a que hablaremos específicamente del cerebro autista en los últimos 3 meses del embarazo. Bueno, el cerebro autista tiene una particularidad, y es que en estos 3 últimos meses hay una creación muy grande de conexiones sinápticas. Estas se dan de millones por segundo. En un cerebro neurotípico también ocurre esta creación de conexiones sinápticas, que como ya sabemos, la sinapsis es ese proceso en que se comunican las neuronas, se transmite la información, estímulos entre otras sustancias como también neurotransmisores. Y bueno, en un cerebro neurotípico, posteriormente a este crecimiento, proliferación de neuronas, de conexiones sinápticas, existe la poda sináptica, en donde paran y se eliminan las conexiones sinápticas que no vayan a ser utilizadas. ¿Para qué? Para así fortalecer a las que sí son más importantes. Y estas conexiones van desde el lenguaje, lo cognitivo, lo motor, lo emocional, sensorial, entre otras. Pero en el caso del cerebro autista no ocurre. O si ocurre, ocurre de una manera deficiente. Entonces, la persona autista queda con una cantidad de conexiones sinápticas que lo van a hacer sentirse abrumado, lo van a hacer tener mucha más sensibilidad ante estos estímulos, sea cognitivo, sea motor, sensorial, etc. Principales partes que se ven involucradas son la corteza prefrontal, la amígdala por la carga emocional y el cerebelo también, porque muchas personas autistas pueden tener problemas como dispraxia o coordinación o equilibrio. Bueno, en este gráfico que tenemos aquí, el cerebro neurotípico, en donde el cableado, por así decirlo, va de manera recta, a diferencia de un cerebro neurodivergente, en este caso específico el autista, en donde las conexiones o están cortadas o están puestas donde no van y hay una mayor cantidad de estas en el cerebro. Entonces una persona autista puede ser más sensible por lo mismo, porque tiene más sinapsis que hacer y puede verse abrumado. Un ejemplo que tengo acá es el de una luz, en que una persona neurotípica puede ver el mundo así, pero una persona neurodivergente, en este caso autista, puede ver así el mundo, lleno de más luces, más parpadeos, más cambios, y sentirse más abrumada y aunque más sensible. Bueno, con eso concluye nuestro video con mi compañera Wendy y mi persona Juan David acerca de los trimestres del embarazo y pues el neurodesarrollo que hay en esto. Esperamos mucho que nuestra explicación haya sido capaz de llenar las expectativas y comprensible. Muchas gracias. Muchas gracias.